Y el señor presidente de la corporación, don Diego Paulsen, con el número 104. Avísame. Apúrate que son 14 nomás. Voy a proceder al sorteo, señor presidente. Estamos viendo algo que tiene que ver con la tómbola que nos va a explicar nuestro querido Alberto Precht. En este momento lo que está haciendo el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landero, es excluir a aquellos diputados que son firmantes de la acusación y al presidente de la corporación, que es Diego Paulsen. Estas personas no pueden ser parte de la comisión, entonces ahora lo que está haciendo es incluyendo las balotas, nótese el tecnicismo. Técnico. Balotas, las balotas dentro de la tómbola. Ahora sí que se va a proceder a sacar a los integrantes de esa comisión, que son 5. Y podrían ser 5 de derecha, 5 de oposición, podrían ser mixtos. Y es bien relevante, algo que no dijo el profesor, porque no lo alcanzamos a profundizar, es que si son puras personas de derecha, evidentemente se van a tomar todo el tiempo del análisis. Porque esta acusación es tan política que el tiempo es muy importante. Claro. Si se dilata la acusación en la Cámara, en una de esas no se llega a la elección. ¿Cuánto tiempo podrían llegar a tomarse si estiran ese periodo? Bueno, primero, si el presidente hace presente su defensa, tiene 3 días para ser notificado, después 6 días para presentar su defensa, y después tienen 10 días y después 10 días para analizar, Claro. y ahí pueden invitar a todo el mundo. Entonces, yo entendería que si la comisión es de los que están a favor de la acusación, van a invitar a una persona, ya, esto está listo, vamos, pasemos rápido. En cambio, si es del otro lado... Si es mayoría, si es mayoría de derecha, pues son 5 integrantes, si fueran 3 de derecha, ¿pasaría lo mismo? ¿O como es dividido, se podrían apurar un poco más los tiempos? No, yo creo que se tomarían todo el tiempo. Esto ocurre mucho en los proyectos de ley que, por ejemplo, se quieren dilatar, que se presentan indicaciones. Sí. Entonces, si hay un proyecto que yo quiero dilatar, presento 500 indicaciones y pido que se vean una por una. Entonces, el proyecto se puede demorar eternamente. Pero, porque nosotros decimos que ahora para la primera vuelta, el 21 de noviembre, lo que quiere la oposición es adelantarlo. Pero de todas maneras llegaríamos al balotaje, digamos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sería imposible por los tiempos que tiene el tratamiento de una acusación constitucional que no se llegara... Antes de la segunda vuelta vamos a tener el resultado de esta acusación constitucional. Ahora entonces, ¿cómo se llaman las bolitas en términos técnicos? Las balotas. Las balotas están siendo regresadas a la tómbola y ahora sí vamos a saber cuáles son los 5 diputados que conforman esta comisión. ¿Estamos listos para seguir escuchando lo que pasa? Mira, ya metieron todas las pelotitas, escuchemos. Estamos a punto. Balotas. Las balotas. Afuera están entonces Pamela Giles, ¿quiénes más? Todos los que firmaron. Todos los Son que firmaron 14. y el presidente Gonzalo de la Vinter, Cámara. Díaz, Nullado. Y que ahora la están dando vuelta las Asencio. pelotitas. Escuchemos. Ahí viene. Parte el bingo Ahí está, 2021. ahí Si ustedes coinciden. 2 patitos 22. 69, bonito Ahí está, número. mira, atentos. Solo el 7. Miren, miren. Ay, Diana. Par de patos. Hay una falla de audio de origen. No, yo solamente Cartón lleno. tomaba un poquito el... Ahí Volvió. ¿Ya sacaron uno? Cartón lleno. Emociones. ¿Estáis seguros? Yo vi que sacaron uno. Puede haber sido al agua. A ver, mira. Al agua. 49, 41. Maya Fernández. Ya, veamos. La señora Maya Fernández. Maya Fernández, Partido Partido Socialista. Socialista. Nieta del presidente Allende. Y que está apoyando a Boric. Segunda. Número 5. 9. Don Pepe Out, número 9. Pepe PPD. Out, Bueno, independiente. ahí digamos no, ahí tiene un aliado, no me vengan con cosas. ¿Tú decís que van 1 y 1? Presidente, pues, ¿Tú dices que van 1 y 1? yo creo que ganan 1 y 1. A ver. Conociendo a Pepe Ya. A. Maya Fernández y Pepe Out. Sí. Paulina Núñez. Paulina La diputada señora Núñez. Paulina Núñez. Núñez. Número 96. Díscola de gobierno de los últimos tiempos. Díscola. Pero va a apoyar al presidente. Díscola. ¿Qué número? Sí, número 140, la señora diputada doña Virginia Troncoso. Virginia Troncoso. De la UDI. De la UDI. Uy, sí. O sea, Eso sería todo. vamos Los divididos. sorteados son don Nos Raúl faltó la Alarcón, Falta uno, doña el Maya primero. ¿Qué Fernández, dice? don Pepe Out, doña Paulina Núñez, doña Virginia Troncoso.
Raúl Alarcón, Florcita Florcita Motúa. Motúa, No es lo el puedo número 1. creer. No, Mira lo interesante. Gente, Pepe Out gente. nuevamente va a ser el as de Iniciando la el orden del balanza. día, corresponde tratar el proyecto de ley originado Oye, en me moción que parece establece el día 23 como de un- abril te como juro que una de tragedia cada griega. año como el Día Nacional del Leonismo Chileno, correspondiente al boletín número 12.864. Para la discusión de este proyecto tocarán 5 minutos a cada diputada y no diputado podemos que se sea, inscriba para hacer mira, uso de la palabra. Florcita Brinda el informe de la Comisión de Motuda, Que es humanista. Comunicación, el diputado humanista, señor sí. Nicolás Novo. Maya Fernández, Partido Partido Socialista. Socialista, claro. Pepe Out, Independiente, ex PPD. Exacto. ¿Cierto? Pero ha, Nominado. ha votado por la derecha en todas las últimas votaciones. Ha tenido su voto Ya. diferente, O sea, digamos. bueno, sí, su voto es Sí. Y luego viene la Esta. Paulina Núñez, que es RN. RN, pero que ha sido la díscola a propósito de los retiros Sí, con pues. respecto a su Y mirada la del candidatura gobierno. de- Virginia Troncoso, que es Judy. Es UDI. Hay dos de derecha, un socialista, un humanista O sea, yo y diría un que independiente. derecha O sea, y lo que tú tienes razón, Pepe Out Alberto. es Pepe el Out, hombre del momento. No, pero espérate. Invítenlo. Ya. Espérate. El dirimente, sí. Bueno, Que sí, entre Pepe Out. es una figura que nuevamente vuelve a caer en una posición en que ha estado muchas veces, pero yo diría que de derecha Paulina Núñez, déjenme decirle que la tienen bien maltratada de la derecha, sobre todo en el piñerismo. Bueno, ahora es pareja del ministro. Monkever, de Cristian Monkever. De que es hoy día constituyente es ahora, constituyente, pero claro. fue ministro de Estado. Ya, no sé. No, está difícil, pero como dice Alberto, es Pepe Out finalmente quien debiera llevar ahí aterricemos la información, la porque línea. lo que nos explicaba el profesor es que la comisión hace una sugerencia. Así es. Nada de lo que ellos discutan puede cambiar el destino de la acusación constitucional que ya se presentó, ¿cierto? O sea, Así es. Y ojo que tampoco la Cámara de Diputados determina culpabilidad o inocencia. Claro, La lo hace Cámara de el Senado. Diputados lo que dice es, esta acusación tiene mérito, pasa al Senado y el Senado es quien actúa y ahí tiene que votar por 2/3. Y tener 2/3 en el Senado creo que es bastante improbable. La verdad, tendrían que pasar muchas cosas para estar... Dice que no se llega, Alberto. A los 2/3 en el Senado yo creo que es muy difícil, pensando hoy día, pero bueno, la política chilena está tan cambiante que... Sí, pues. Oye, preguntémosle a Marcelo Díaz si quedó conforme, si le parece la tómbola. ¿Cómo lo la lee? conformación de la comisión. Marcelo, diputado Díaz. Oye, permítanos hacer nuestro propio análisis porque estábamos hablando de la última parlamentaria, Virginia Troncoso, con Marcelo, un dato que no daban ustedes en el estudio y nos recordábamos con el diputado Díaz que Virginia Troncoso salió y viene mala de la UDI porque apoyó los primeros retiros y otro proyecto que era el de muerte digna y se fue peleando ¿Verdad? que la habían echado de la UDI, ¿cierto, Marcelo? Sí, acusó maltrato, incluso acusó hasta una suerte como de clasismo al interior de la UDI y se fue bien en mala de la UDI. Yo entiendo que hoy día parece que es candidata por Renovación Nacional, no tengo mira. la certeza sobre Pero eso. Mire. Pero igual que una comisión bien diversa, porque no hay nadie así marcadamente oficialista, salvo lo que Diana decía respecto de Pepe Out, que vota ya de manera sistemática con la derecha, pero él había expresado que a diferencia de otras acusaciones constitucionales, iba a revisar los antecedentes porque tenía más bien, yo diría, una cierta inclinación a votar a favor. De todas maneras, la comisión lo que hace es entregar un informe a la sala, y puede ser favorable o negativo, pero no determina el resultado de la votación en la sala. Ese es completamente autónomo. Es una sugerencia nomás. No va condicionado por lo que la comisión pueda resolver o no. Tiene otra ventaja, hay 3 diputados que no van a 3 diputados y diputadas que no van a la reelección, por tanto significa que van a poder abocarse, yo diría, muy de lleno al proceso. Maya Fernández, el propio Pepe Out y Raúl Alarcón o Florcita Alarcón. En el otro caso, Paulina Núñez ha estado muy enfrentada a su gobierno a propósito del cuarto retiro y de los retiros, lo mismo Virginia Troncoso. Sí, bueno, pero bueno, hay que ver qué es lo que ocurra. En todo caso, como usted explicaba y nos explicaba el profesor también acá, lo que la comisión determine no es vinculante para nada. Digamos, el Pleno igual tiene la potestad de finalmente dejar pasar o no este documento. Quería preguntarle respecto a la sincronía de todo esto, porque esto va a ocurrir en paralelo a una campaña presidencial que está cada vez más intensa, más y tensa. súper líquida. ¿Cómo? Súper cambiante, además. Muy la carrera. líquida, algo sucia para algunos, ¿no? Con lo que hemos conocido, porque el otro tema del día tiene que ver con las acusaciones contra el candidato Sichel, producto del financiamiento de las pesqueras a su campaña en el año 2009. ¿Cómo visualiza usted el panorama? Mira, yo quiero vincularlo con algo que tú mencionaste antes de ir al sorteo, ¿no? Y que es con el hastío, con el cansancio. Fíjate que yo he sido diputado por mi tercer periodo. Nunca firmé una acusación constitucional.
nunca llegué a la convicción de poner mi firma en una acusación constitucional y esta vez sí. Porque, primero, desde el punto de vista biográfico, mi propia biografía personal, yo fui parte del movimiento contra Barrancones. Trabajamos los cabros del Chavo Pescado, con el movimiento de defensa del medio ambiente. Cuando el presidente interviene, llama por teléfono, cae a Barrancones, que yo siempre digo, no es el presidente el que lo vota, son las movilizaciones de 3 o 4 días en todo Chile. Las que votaron Barrancones, la participación de figuras relevantes como Amaro Gómez Pablo, como Felipe Camiroaga, en fin, fue una presión ciudadana. Cuando vimos que el presidente fue a la higuera y se bañó y recorrió el territorio y lo señaló como un lugar que había que preservar, porque él además, ojo, que es de la región, su familia es de la región de Coquimbo, así que él conoce de niño esa zona. Pensamos que ese patrimonio ambiental, social y cultural estaba a salvo de por vida. Entonces, cuando vemos esto y vemos cómo ha habido una colusión de intereses privados a favor de una minera que es incompatible con la sustentabilidad de esa área porque es gran minería del cobre a rajo abierto, es decir, no hay cómo optar por preservar el medio ambiente, el ecosistema y al mismo tiempo sacar el mineral. Yo siempre pongo el ejemplo de Mendoza y quiero explicarlo. En Mendoza, al otro lado de la cordillera, hay tanto cobre como acá. ¿Y saben por qué no se explota el cobre que hay en la cordillera de los Andes, al otro lado de la frontera? Porque los mendocinos y las mendocinas decidieron otra estrategia de desarrollo vinculada al turismo, a la agricultura, a la vitivinicultura. Y por tanto tomaron una decisión y dijeron, mire, ese cobre lo vamos a dejar ahí porque queremos construir una provincia de Mendoza de otra naturaleza, de otra forma. Lo mismo pensamos que había ocurrido aquí, nos enteramos de todas estas maniobras, porque hay un dato bien importante y voy a la sincronía y a la decisión de presentar la acusación constitucional. No es creíble, a mí no me resulta creíble que en un asadito, en una comida, en una reunión de un mismo persona que dijo, mire, yo soy amigo de Carlos Delano hasta el final de los días, haga lo que haga, jamás hayan hablado de este tema. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Hastío, indignación y rabia. Y además los antecedentes formales, ¿a qué llevan? A que uno tiene que tomar una decisión como diputado de la República. Ejerce la máxima facultad fiscalizadora respecto a los actos del presidente y lo acusa. Y eso no significa que no hayamos considerado ni el periodo electoral, ni el tiempo de campaña, ni lo que dicen algunos sobre inestabilidad, pero hay un asunto de convicciones. Para eso está la acusación constitucional. Y la Constitución no dice que no se puede presentar cerca de una elección, dice que se puede presentar hasta 6 meses después de terminado el mandato de un presidente. Ponderamos todos los antecedentes y decidimos que la institución de la presidencia de la República, dañada por la conducta del actual presidente, no puede sino ser acusada constitucionalmente para salvarla y salvar el prestigio de Chile. Y eso es independiente, insisto, no es que no lo veamos, pero independiente de que haya elecciones presidenciales. ¿Usted cree que lo que sucedió el viernes a propósito de que la Fiscalía reabre esta investigación y lo hace de mutuo propio, no me acuerdo el término, ¿cómo se dice? De oficio, puede cambiar la opinión de algunos de sus colegas que habrían votado en contra de la acusación constitucional en otro escenario? Bueno, eso me lo dijo ayer un diputado de derecha que había hablado conmigo la semana pasada para preguntarme sobre los antecedentes históricos, lo que había pasado con Barrancones, con Dominga, etcétera, lo de la Comisión de Medio Ambiente. Me dijo la semana pasada que él iba a estudiar muy detenidamente la acusación constitucional para tomar una decisión. Y ayer se me acercó y me dijo que estaba inclinado a apoyarla, porque le parecía que ya no era solamente un gesto de la oposición, sino que si la propia Fiscalía, después de un análisis, había determinado investigar al presidente por delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios, bueno, entonces estábamos frente a un hecho de la máxima gravedad. Y yo espero que así como ese diputado tuvo el coraje de decirme ayer que espera no verse sometido a presiones para votar en conciencia, que otras diputadas y diputados con los que yo he hablado, por lo menos 4 o 5 durante estos días, efectivamente puedan votar en conciencia. Y si se forma la convicción de que de derecha, yo creo que ahí hay un punto... 4 o 5 de derecha con los que yo he hablado. Diputado Díaz, yo creo que en un análisis, digamos, más político de todo esto, el presidente va a pagar el costo eventualmente de la mala relación que ha tenido con sus partidos a lo largo de sus 2 periodos, porque recuerdo que para el primer periodo Carlos Larraín salía corriendo, enfurecido de los comités políticos en ese momento, y ahora, bueno, hemos visto que el presidente y sus partidos han estado dándose la espalda durante, por lo menos los últimos 2 años. Y vuelvo al tema de la figura presidencial, del piñerismo, de un piñerismo que, a ver, uno cuando habla del Chile de hoy se ha enfatizado mucho el tema de
no a los partidos no, gente independiente, y de hecho Sebastián Sichel ha construido parte de su capital electoral, o el que tenía o tiene, no sé ya a esta altura, sobre la base de eso, de que estaba por sobre los partidos, por sobre que venía de otro mundo. A mí me da la impresión de que las democracias representativas, nos gusten o no nos gusten, los partidos son necesarios, y lo importante no es no tener partidos, es tener buenos partidos. Pero los partidos todavía son una mecánica necesaria, un andamiaje fundamental. Ahora, si queremos cambiar a democracia directa y reunirnos todos en Plaza Italia a votar cada proyecto de ley, la cosa cambia. Ok, vámonos al Estadio Nacional o a cualquier lugar y nos juntamos todos los millones de electores y votamos a mano alzada. Pero hoy día lo que tenemos en Chile, hasta que esta Constitución muera, digamos, es que la constituyente decide algo distinto, es democracia representativa. Y en ese contexto los partidos son necesarios. El problema de Chile no son los partidos, son los malos partidos que ha tenido y las malas mesas directivas que ha tenido. Machistas, y las corruptas, malas prácticas. Pero no los partidos como y las malas prácticas de los partidos. Déjame agregar ahí, José y Diana, a propósito de las malas prácticas. Diputado, hoy día en la mañana se dio a conocer, bueno, ayer en la noche, la noticia a propósito del candidato Sichel, y Televisión y CNN habrían dado a conocer un reportaje donde se indicaría que habría recibido plata para su campaña como diputado años atrás, entregando boletas ideológicamente falsas. Lo mismo que escuchamos con toda la esfera política. Y hoy día en la mañana conversábamos con el ex senador Latorre, un importante miembro de la democracia cristiana, y efectivamente él decía, mira, estas son responsabilidades personales. Mire, yo puedo dar fe que en algunos casos que yo investigué de política no habían recibido plata con boletas ideológicamente falsas, pero muchos sí. Ahora, a propósito de las PIO, a propósito de las malas prácticas y a propósito de que usted lleva muchos años en política, usted me dice que algún partido de la esfera nacional no se utilizaron malas prácticas para hacerse de dinero en campaña. Usted dice que algún partido no se sabía que se usaban boletas ideológicamente falsas. Mira, voy a responder, pero quiero partir por lo que decía José Antonio. Efectivamente, esto es así. Nosotros, la política, la gente dice, no, estoy aburrido de la política. El problema no es la política es lo que pasa todos los días. El día después de la elección hay autoridades que son elegidas, vote 10, 20, 80% de la población y van a tomar decisiones que van a influir para bien o para mal en la vida de las personas. El problema es que tenemos que tener una buena política. Eso. Yo hoy día soy independiente, no milito en ningún partido. Pero creo que ese es el problema de Sichel, que Sichel ha tratado de hacer de eso una suerte de atributo negando su historia militante. Yo no niego mi historia militante. Soy parte de esa cultura militante y quiero que los partidos mejoren y que la política mejore y que recupere, si no afecto, al menos un mínimo de credibilidad, porque es la forma de organizarnos en democracia y resolver los problemas y las diferencias que tenemos en una sociedad. Y desde esa perspectiva hay que ser súper categórico. Lo que ha ocurrido con Sebastián Sichel es un hecho claro e inequívoco. Él recibió financiamiento ilegal en su campaña del 2009, creo que fue. Recibió, eso es un dato objetivo, ahí están las boletas ideológicamente falsas. Segundo, tiene razón Latorre, Juan Carlos Latorre debe haber sido, ¿no? Sí. La responsabilidad de la declaración de las campañas, de la declaración de financiamiento de las campañas del candidato. No hay candidato, yo he sido candidato varias veces, no hay ningún candidato que no sepa de dónde provienen los aportes que recibió. Eso es así de simple. Que él trate de endosar esta responsabilidad a su antiguo partido, a la Democracia Cristiana, me parece que es un manotazo de abogado. Y luego, yo creo, Paulina, respondiendo directamente, que no. Probablemente los que no tenían información son los partidos nuevos. Me refiero, por ejemplo, a los partidos constituidos después de esta crisis de la política. Me refiero a Revolución Democrática, a Comunes, a Convergencia Social, que son partidos nuevos. Después de que estalló este escándalo. Pero antes de eso, yo por lo menos no puedo afirmar que ningún partido no sabía que había una fuente de financiamiento irregular e ilegal a la política. O sea, usted dice que todos los partidos tradicionales, por decirlo así, sabían del financiamiento ilegal de la política. ¿Eso es? Lo que pasa es que los antecedentes que ya tenemos en la justicia, salvo el Partido Comunista, que yo sepa no ha estado involucrado en ninguno de esos casos, el resto, todos los partidos han tenido que ver a militantes o sus propias instituciones involucradas en investigaciones sobre financiamiento irregular de la política. Absolutamente todos sin excepción. Por eso es que se empujó...
Sí, no, pero no saque el tema de Arci, porque por ahí triangulaban las platas del El Partido Comunista, sí, pero terminemos a propósito, sí, o sea, todos, no se salva nadie con las malas prácticas para hacerse dinero en las campañas políticas. Esa es la pregunta, porque decir hoy día que no sabían grandes dirigentes de los partidos, históricos dirigentes, es muy difícil de creer, diputado Díaz. A mí me resulta difícil de creer. Fíjese que yo hice una afirmación cuando asumí como ministro, que está en una portada de un suplemento de un diario de circulación nacional. Dije, a mí no se me hubiese ocurrido ir a pedirle plata a Soquimich. Y me acuerdo que me llegaron hartas quejas y reclamos porque se estaban investigando. Y algunos pensaron que era parte de una declaración oficial y es mi convicción personal. Yo nunca le hubiese ido a pedir plata a Soquimich. Y me parece bien que se investigue porque la ley de pesca y la ley del royalty, que yo las voté en contra ambas y me da la tranquilidad de que están ahí mis registros de votaciones, fueron precisamente leyes conseguidas con estas empresas invadiendo el terreno de lo público para capturar las instituciones a su favor. Y eso sumó, a mi juicio, de manera muy dramática, una crisis muy profunda del sistema de partidos políticos y de la democracia de Chile, que no la hemos logrado restablecer hasta el día de hoy. Esperamos que la nueva Constitución sea el inicio de ese proceso. Entonces, yo creo que tratar de tapar el sol como un dedo, como hace Sebastián Sichel, diciendo que no sabía que la rendición de cuentos la hizo la democracia cristiana, primero no lo exime de su responsabilidad si fuera cierto, cosa que no lo creo, porque es la responsabilidad de un candidato rendir ante el servicio electoral su gasto electoral. Y en segundo lugar, porque están las boletas que demuestran claramente que son sus compañeros y amigos. Hoy día, ni más ni menos que el actual coordinador de su campaña, el que pasó una boleta para que una pesquera la aportara. Pesquera. Las pesqueras de la ley de pesca. De la corrupta ley de pesca. Eso no tiene nombre ni explicación. Alberto Pres quiere hacer un comentario. Solo decir que información de último minuto nos dan a conocer que del comando de Sebastián Sichel van a hacer un punto de prensa para responder a esta acusación periodística que salió anoche. Alberto. No, Marcelo, hola, un gusto saludarte como siempre, pero yo tengo una pregunta ahí, ya que estamos hablando de esto y hablando de la verdad. Bueno, ¿por qué entonces separaron las investigaciones? ¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos nunca más presentó una querella? Nosotros quizás este caso de Sichel lo hubiéramos tenido que conocer porque el Servicio de Impuestos Internos se hubiera querellado. Y no se querelló entusiastamente contra Penta, en algunos casos de SQM y en el resto nada. Y ahí evidentemente hay una responsabilidad política del sector que tú representabas en ese momento y me gustaría tu reflexión en eso. Mira, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes que hacer en términos de reformas institucionales. Primero, la agencia tributaria en Chile debiese tener un nivel de autonomía incluso respecto del poder político, que no la tiene hoy día, a pesar de que yo debo decir que yo, por ejemplo, jamás me reuní nunca con el director del Servicio de Impuestos Internos, ni nunca hablé con él, ni por un mensaje de teléfono, por razones evidentes. Y en segundo lugar, creo también que respecto al Ministerio Público tenemos falencias gigantescas, porque es un organismo que tiene enormes facultades investigativas, pero cero control extrainstitucional, es decir, alguien que lo controle desde fuera, que evite, por ejemplo, que haya transacciones políticas que luego sean cuestionadas, como las que vimos en algunos casos del caso Penta y también en algunos casos del caso Soquimich. Y por tanto, yo creo que sobre estas materias hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en tres perspectivas. Primero, a ver, ¿cómo transparentamos 100% el financiamiento de las campañas? Creo que la ley actual es bastante rigurosa y las sanciones son bastante altas. Y si hay que profundizarlas, hagámoslo. Segundo, aquí tiene que haber cero contemplación si es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Por eso es que me parecen tan poco creíbles las declaraciones de Sichel y de otros que durante mucho tiempo desatendieron las alertas respecto de la crisis que provocaba financiar ilegalmente las campañas. Y hay un punto que también es esencial. Me parece que la política, y hay que explicarlo así, como es una actividad esencial para el funcionamiento de una democracia, tiene que tener financiamiento público y hoy día lo tiene. Y ese financiamiento nos debe bastar. No hay que ir más allá, no es necesario gastar más plata para ser candidato o candidata. Yo creo que eso tiene que ver también con las convicciones personales de cada uno. Diputado, más plata que se gasta en palomas, en carteles, en puras cosas además que ensucian el medio ambiente, que no le rindió fruto a ningún candidato en la pasada elección, porque la Paulina revisaba el otro día los gastos de los candidatos y los que más gastaron plata perdieron, en las primarias al menos. Diputado, lo tenemos que liberar. Bueno, Diana, yo digo siempre algo ahí, digo que si fuera por plata, yo no habría ganado nunca una elección y la mayoría no ganaría nunca una elección porque generalmente los que ganan no son los que más plata gastan, sino los que mejor campaña hacen y que mejor se conectan con los ciudadanos y las ciudadanas y los convocan a votar. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, el tema de la plata es una suerte de cáncer a veces de la política, de las campañas. Parece ser, digamos...